Este debate obviamente lo veo con una responsabilidad bastante grande por parte de nosotros los diputados. De hecho, cuando hace algunos meses empecé a estudiar el tema de Hidroituango, necesariamente uno tiene que ir a revisar el porqué del por qué estamos hoy en el punto en el que estamos, para entender las dinámicas que se han dado con el tema de Hidroituango. Y definitivamente hay muchas situaciones de las que hoy se están presentando que tienen, digamos, razón en el origen del mismo proceso de construcción o de selección de quién iba a desarrollar el proyecto. ¿Me ayudan, por favor, con la presentación? Que esto me ayuda a ilustrar un poco lo que este diputado en particular tuvo que ir a mirar para tratar de entender muchas de las lógicas de lo que hoy está ocurriendo en Hidroituango. Muchos de los elementos de lo que hoy está ocurriendo no necesariamente son responsabilidad exclusiva de quienes hoy están al frente de las administraciones, pero su devenir y su futuro obviamente sí va a ser responsabilidad de estas administraciones. Sin embargo, aquí hay temas de un calado muy importante que tenemos que empezar a estructurar y a entender para poder dar el debate de fondo, y por eso lamento hoy que EPM, que el doctor Jorge Andrés Carrillo, gerente general de EPM, hoy no esté, para que nos dé la posibilidad de entender muchas lógicas en esto y nos dé la posibilidad de conocer muchos elementos que serían esenciales dentro del proyecto Hidroituango. Esto voy a pasar rápido por acá, esto ya se ha hablado. Obviamente el proyecto Hidroituango dentro de su sociedad, pues lo que es la gobernación de Antioquia y el IDEA tienen el 52.89%, que equivale a una cifra importante para tener el control sobre el proyecto. Estos son algunos datos que me parece importante tenerlos en cuenta, porque esto es parte de la historia de lo que ocurrió con Hidroituango y de las decisiones que se tomaron en su momento, y por qué se llegó al tipo de contrato que hoy se tiene y que de alguna manera podría ser interesante para entender lo que hoy está pasando con Hidroituango. No quiero decir que el tipo de contrato que se haya tomado como punto de partida para el desarrollo del proyecto no sea adecuado. Sin embargo, él tiene mucho que ver en muchas de las situaciones que hoy nos pueden estar pasando, y lo voy a ir explicando a medida que vaya demostrando algo. Lo que se conocen como contratos BOT, que es importante tener en cuenta, es una forma de asociaciones público-privadas, diferentes, digamos, de pronto a las APP, que tienen una duración en el tiempo mucho más corta. Por eso, hoy en los tiempos de Hidroituango se tiene una duración del tiempo que se especula o se dice o está escrito de 50 años, en que EPM tendrá de alguna forma el manejo de Hidroituango en muchos de sus elementos y demás. Este tipo de contratos nacen a partir inclusive de la Segunda Guerra Mundial como una forma de reconstruir muchos países o mucha infraestructura de los países a partir de una figura que le permitiera al privado hacer algún tipo de inversión y posteriormente pues tener alguna tasa de retorno referente a la inversión que había hecho. Entonces este tipo de contrato, a pesar de que para nosotros puede sonar muy novedoso, muy diferente en muchas partes del mundo, hoy se aplica mucho este tipo de contrato, y fue la figura que en su momento determinaron que de alguna manera fuera la manera en que se hiciera todo el proceso constructivo de Hidroituango. ¿Y por qué es importante
tener en cuenta este tipo de modalidad de contrato, porque el tipo de modalidad de contrato, de acuerdo a su abreviatura, tiene el orden en que se va a ir desencadenando el contrato. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Existen varias modalidades de contratos BOT. Existe uno que es BOT, que es construir, operar, transferir, pero el que se escogió en el tema Hidroituango es construir, poseer, operar, mantener, transferir. Es decir, se escogió el contrato más complejo de todos y eso ha llevado a que muchas de las discusiones que se den hoy entre precisamente la sociedad de Hidroituango y hoy el contratista, que es EPM, tenga unos matices desde lo legal y desde las reales posibilidades que tiene la sociedad de Hidroituango y EPM como hoy el contratista que tiene el famoso contrato BOOM o BOMT, que es el que hoy particularmente tiene la sociedad como tal. Y esto no es de baja monta en el debate de Hidroituango. Yo diría que este es un tema de una alta monta y que debemos de entender primero cómo funciona esto para luego entender la complejidad de las decisiones y de lo que ha venido ocurriendo en el trasegar del tiempo hasta hoy. Por eso cuando yo iniciaba, decía que para uno como diputado es muy complejo esto, porque esto es de una alta complejidad de entender. Es más, este tipo de contratos, más que volverse un tema de contrato legal, es más una proyección financiera de cómo se desarrolla el proyecto. Es un instrumento más utilizado que desde lo legal, desde lo financiero inclusive. Y por eso las complejidades de lo que hoy viene ocurriendo con el tema Hidroituango y demás. Bueno, voy a pasar por acá rápidamente, que me parece muy interesante esta proyección y sobre todo el esquema de remuneración en el tiempo, que son discusiones que hoy deberíamos de estar dando, inclusive que se vuelven muy interesantes. Este era más o menos la gráfica, o es más o menos la gráfica que nos va describiendo el paso a paso de cuándo va a haber una remuneración para los socios, para la sociedad o para el mismo departamento de Antioquia en ese proceso. Entonces, claramente se puede observar que hay unas etapas previas, que hoy estamos en algo que se denomina etapa de construcción y que la remuneración variable que le va a entrar a la sociedad de Hidroituango es a partir del tema de la finalización de la etapa de construcción. Y si vamos a hacer la primera analogía, hoy deberíamos tener en junio de este año terminada la última turbina, es decir, ahí debió haber terminado el proceso de construcción de la hidroeléctrica. Entonces, a partir de este año es que deberíamos de empezar a estar recibiendo como sociedad de Hidroituango los primeros recursos por parte del proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Ahí es donde vienen, y más adelante voy a hacer otras preguntas que me empiezan a surgir a partir de este debate. Y se sigue pensando que el espacio del tiempo para la restitución de la hidroeléctrica a la sociedad de Hidroituango son 50 años. Pero enseguida voy a hacer una proyección, o mejor dicho, una especulación que creo que está bien sustentada, en que pueden ser inclusive más de 50 años el tiempo de la restitución del proyecto hidroeléctrico Hidroituango. ¿Qué consecuencias tendrá eso si EPM se queda más de 50 años con el proyecto hidroeléctrico? Es decir, hoy estamos viviendo con la hidroeléctrica un proceso parecido al del Metro de Medellín, que fue una deuda a demasiados años,
y que no vamos a tener el goce completo del metro de Medellín hasta quién sabe cuántas generaciones para poder lograr un punto en el que el proyecto sea totalmente del valle del ahorrado de la ciudad de Medellín en el tema del metro de Medellín. Pero bueno, ese no es el motivo del debate, es simplemente una ejemplificación. Cuando se empezó a hablar de la subasta, por allá hacia el año 2010 o antes, hubo una serie de oferentes que se presentaron y que mostraron interés en el proyecto, que uno se preguntaría por qué se tomó en últimas la decisión de que fuera un socio el que entre a operar el proyecto Hidroituango, porque hoy estamos metidos en medio del problema porque es un socio el que está operando Hidroituango. ¿Por qué no se escogió alguna de estas empresas? Obviamente, si yo veo ahí a Odebrecht, que fue una de que en su momento se presentó, pues yo digo, qué horror que hubiese sido esa, obvio. Pero si había tantas experticias, por ejemplo, en las chinas, la segunda tiene una experiencia bastante interesante o bastante importante en el tema del desarrollo de este tipo de proyectos. Pero bueno, yo no voy a llorar sobre la leche derramada, pero la historia hay que contarla y hay que irla a investigar para entenderla. Yo soy un profesional del área social que siempre he entendido que tengo que ir hasta el origen de las cosas para poder entender el trasegar de las situaciones en las que estamos metidos. Hoy el tema de Hidroituango, vuelvo y lo repito, no es un tema exclusivo de las administraciones actuales, es un tema en el tiempo que ha venido tomando una serie de elementos que se han venido convirtiendo, algunos de ellos, en elementos negativos en las circunstancias y en el tiempo. Entonces, en últimas, se decidió que hubiese una negociación directa entre socios y se decidió generar el contrato BOOM o BOOMT, el más complejo de todos, con el tema de EPM. Sin embargo, cuando uno va y revisa documentos que contienen este tipo de modalidad de contrato, se da cuenta que esto tiene demasiados bemoles. Hay documentos que nos llegaron para este debate que uno se va y los revisa y tienen una complejidad tal que para entenderlo yo creo que necesitamos varios meses para poder entender la complejidad de las situaciones, de las diferentes negociaciones que se hicieron. Por eso era muy importante tener a EPM hoy acá. Es que EPM no tenía que estar porque la ley 2200 en su artículo 39 diga que donde hay inversiones del departamento de Antioquia nosotros podemos hacer control político. EPM tiene que estar acá por un hecho de responsabilidad con el departamento, con Antioquia y con el principal proyecto de generación eléctrica del país. Cuando se está hablando de la transformación energética de Colombia, la electricidad tiene una figura muy importante en esto. Y si no nos interesa el tema eléctrico, entonces, ¿para dónde vamos en este sentido? Entonces, EPM, digamos que hizo todo el contrato BOOM y luego posteriormente tomó otras decisiones con el contratista, como bien lo dijo acá, que estuvo acá presente, CSC, Hidroituango y demás. Ahí no me voy a detener, pero sí es importante tener en cuenta algunos elementos de ese contrato, porque en ese sentido vamos a entender algunas cosas de lo que hoy ocurre. Por ejemplo, el contrato BOMT, firmado el 30 de marzo, que empieza a partir del 30 de marzo del año 2011, habla de efectuar las inversiones que sean necesarias o apropiadas para la construcción y montaje y para la operación y mantenimiento de la hidroeléctrica, realizar cualquier y todas las actividades que sean necesarias para llevar a cabo la construcción y montaje de la hidroeléctrica y para que ésta entre en una operación comercial. Y aquí voy con el primer tema de la proyección a los 50 años. Este tipo de contrato, cuando se firmó pensando en que EPM a todo riesgo desarrollara el proyecto hidroeléctrico. ¿Y cómo se devuelve la plata? Se devuelve en los 50 años disminuyendo
lo que serían las utilidades para repartir entre los socios. Es decir, en una proyección inicial que yo tengo, por ejemplo, de los primeros recursos que entren por generación eléctrica, cerca del 93% se van para EPM y el 7% se iría para la sociedad como los recursos que empieza a generar ganancia. Obviamente eso en el tiempo tiene unas tablas que van variando, como cuando uno hace un crédito, cualquiera que él sea. Inicialmente uno empieza pagando unos intereses muy altos, los intereses van bajando y luego el abono a capital es el que va aumentando. La figura más o menos podría asemejarse, sin ser igual obviamente, porque no voy a entrar acá a generar ese tipo de afirmación. Pero hoy nos deberíamos de estar preguntando a cuánto equivale ese tema de la producción energética. Sin embargo, no lo podemos hacer por un sencillo detalle. Hasta que no esté terminado prácticamente el proyecto o hasta que no empiece a producir, no vamos a poder tener esos valores porque inclusive hacen parte de toda la información que se nos suministró. Estos son otros temas que hacen parte del contrato, que es operar y mantener la hidroeléctrica en cumplimiento de los parámetros técnicos, restituir a la terminación de este contrato y contrato el usufructo por cualquier causa, los inmuebles del proyecto, todos los activos y las mejoras a los mismos revertirán a Hidroituango a la terminación del contrato. Es importante entender esto, y aquí voy a volver a decirlo. ¿Cómo se hace el tema de los pagos por la construcción de Hidroituango? Entonces se plantea un plazo de 50 años para que el bien se restituya a Hidroituango, pero ese plazo de 50 años arrancaría a partir del momento en que esté totalmente terminado el proyecto. Debía estar terminado en junio de este año, no está terminado. ¿Cómo se van a contabilizar esos 50 años? ¿A partir de qué momento se van a contabilizar? A partir del 2017, del 2027, que están hablando de que se va a terminar la octava turbina, a partir de ese momento se van a empezar a contar los 50 años hacia adelante. Aquí ha sido claro y han dejado claro, listo, se cobraron más de 4 billones de pesos a la aseguradora. Faltan otros recursos por cobrar de toda la incontingencia de lo que se generó. ¿A quién se le van a cobrar esos mayores valores? Se le van a cobrar a la sociedad Hidroituango y por eso se va a tener que estirar en el tiempo. Ahí empiezan a surgir una serie de preguntas que tenemos que entrar a responder de fondo y que era necesario tener el debate técnico en todo este tema. Por ejemplo, sería muy bueno tener cuál va a ser la metodología definida de la remuneración periódica. ¿Qué se va a establecer? ¿A partir de cuándo? ¿Cómo va a ser esa remuneración periódica? Porque obviamente una vez entre en funcionamiento, eso no es que cada mes le llega el chequecito a la sociedad de Hidroituango y entonces reparta entre sus socios. Eso tendrá una serie de procesos para que se pueda ver ese recurso de este proyecto que es estratégico para todos los antioqueños. Se habla mucho de que esa metodología para que se pueda aplicar ese tema de cuánto va a ser lo que nos le va a entrar a la sociedad, debe estar a partir de la cuarta unidad de generación. Es decir, hoy estamos hablando de que hay un cambio del contratista sin terminar prácticamente las dos primeras unidades o sin entrar en operación, perdón. Ahí puede sonar un descache, ya están terminadas, pero sin que entren en operación. Y se está hablando que las otras dos unidades van a entrar en operación a partir de noviembre del año entrante. A partir de ahí es que se aplica la metodología para poder saber cuántos son los recursos que se van a transferir a la sociedad Hidroituango. Como hoy se desfasó todo el calendario, acá tenemos que estarnos preguntando entonces
¿A cuánto se refiere esa situación? Ahorita el gerente de la sociedad hacía una proyección de 1.2 billones de pesos, que es aproximadamente lo que hoy están entrando a reclamar a través de los diferentes medios que tienen y a través de la forma de solución de ese conflicto y demás. Pero es importante tener mayores claridades en este tipo de tema. No me voy a referir a esto, pero sí me interesa mucho esto. El mayor valor que se va a pagar ante el incumplimiento del contratista, que en este caso es EPM, es de 300 salarios mínimos legales vigentes. ¿A partir de cuándo se empieza a aplicar esa mayor tasa, que es lo que debe reconocer el incumplimiento del contratista? Bueno, estos son como las proyecciones que habían. Junio 24 de este año debía estar entrando en funcionamiento la última unidad de Hidroituango, debería estar produciendo energía en todo su potencial a partir de este año. No me voy a detener ahí, pero sí me quiero detener aquí. Obviamente, sin violar los temas de confidencialidad, para uno entender muchos de los temas de Hidroituango se tiene que ir a estos dos documentos. Y uno es uno que se denomina el anexo 6.12, que es el que tiene que ver con los mecanismos de supervisión, coordinación, control y vigilancia del contrato tipo BOMT por parte de la sociedad de Hidroituango. Y el segundo documento, para uno poder empezar a entender muchas de las dinámicas del tema de Hidroituango, es el de matriz de riesgos. ¿Y por qué me quiero detener acá? Porque cuando uno va y revisa estos documentos, aparecen por allá temas que por causas geológicas, la responsabilidad de ciertas circunstancias no es del contratista, la responsabilidad la tendrá que asumir en costos la sociedad de Hidroituango. Cosas como esas aparecen por allá. Y si con la contingencia de lo que ocurrió, quiero hacer una suposición, con la contingencia de lo que ocurrió, que el asegurador pagó una cifra de 4.2 billones de pesos, pero ya el gerente ahorita nos decía claramente que esa cifra va creciendo día a día, que hoy se podría estar hablando de cerca de 500.000 millones de pesos, superando el valor de lo que reconoció la aseguradora. Y si se demuestra que fueron hechos geológicos, entonces no es ni EPM ni el constructor el que responde, es la sociedad de Hidroituango. Y si es la sociedad de Hidroituango, se va a aumentar el valor de lo que se le debería reconocer al departamento de Antioquia. Entonces, el tema de los 50 años ya no sería 50 años, sino que en ese orden de ideas se iría aumentando en el proceso. Estos son los meollos del asunto con Hidroituango, que creemos que hoy deben de empezar a aparecer dentro de ese tipo de discusiones y demás, que nos hagan entender el proceso con un mayor trasfondo. Y quiero ir terminando con lo siguiente en este importante debate. Hoy el mayor riesgo que tiene el proyecto Hidroituango no es el técnico. El mayor riesgo que tiene Hidroituango es que las decisiones políticas o los caracteres políticos se están metiendo en las decisiones técnicas. Y eso es lamentable. Es lamentable que tengamos un alcalde de Medellín que por Twitter esté generando lo que debería ser la institucionalidad de ese que es uno de los principales actores de este tema de hoy de Hidroituango. Entonces salimos por Twitter a anunciar que las fechas para la puesta en marcha de la unidad 1 es por allá el 15 de noviembre, para la segunda unidad el 25 de noviembre. Y todavía no hemos dejado claro si con los estudios que hoy tenemos es más que suficiente
para hacer esa aseveración vía Twitter. O salimos y acusamos vía Twitter a un consorcio diciendo que hasta Odebrecht está ahí metido, y resulta y acontece que el que va a reemplazar a ese consorcio es uno mismo que hacía parte del consorcio. No entiendo realmente entonces a qué nos estamos refiriendo. Y eso son decisiones políticas o actos políticos que le terminan haciendo todo el daño al proyecto. Todo parece indicar que fuéramos más felices con que Hidroituango no saliera adelante que con responsabilidad nos sentáramos a mirar el horizonte de Hidroituango. Hace poco en la campaña presidencial un candidato a la presidencia que hoy es presidente diciendo que Hidroituango era inviable, que teníamos que retroceder eso. Afortunadamente hoy parece que cambió el espectro en ese sentido. Pero no puede ser que hoy el peor hecho que está pasando con Hidroituango es político y es lo que le está generando todas las dificultades al proyecto. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Porque si hoy vamos a la Comisión de Regulación, que es la CRET, si vamos donde ellos a decirles que necesitamos más tiempo para ser más juiciosos con unos estudios, nos van a mostrar unos Twitter del alcalde de Medellín de manera irresponsable diciendo que el 15 del 25 puede iniciar perfectamente con esas dos primeras unidades. Irresponsable, totalmente. Necesitamos cambiar ese lenguaje definitivamente para que este proyecto, que es de responsabilidad de los antioqueños, salga adelante. Tengo unas preguntas que me quedaron después de leer una serie de documentos muy importantes que nos llegaron. Y creo que al gerente de la Sociedad de Hidroituango le haría estas preguntas que es importante irlas haciendo en claridad con lo que se viene en ese periodo y el tipo de contrato que tenemos. La primera, ¿a qué valor ascienden los costos que no se le ha reconocido a la Sociedad Hidroituango? Es decir, ¿qué costos, y utilizando un término que se utiliza mucho en salud, las famosas glosas? ¿Qué ha cobrado la Sociedad de Hidroituango que EPM ha dicho no le reconozco eso o viceversa? Otra pregunta que es muy importante y hace parte de este debate y tiene que ver con la licencia ambiental, porque la licencia ambiental hace parte fundamental de este proceso de lo que se desarrolle con Hidroituango. El estado de la licencia ambiental que está a nombre de la Sociedad de Hidroituango. ¿Cuál es el estado actual? Eso tiene que ser una claridad hoy dentro del proyecto Hidroituango. Por ejemplo, esta era para EPM, pero bueno, no vino hoy. Esperemos que en una próxima citación que por ahí se está organizando, se digna venir, no por un tema de obligación, por un tema ético y moral. Esto es un espacio de discusión, de respeto para los antioqueños. Hoy a quién irrespetó el gerente de EPM, no irrespetó a los diputados, irrespetó al departamento, a los antioqueños que están pendientes de este tipo de discusiones. Y no vino a un auditorio donde tiene todas las garantías para expresarse. Y eso se llama irrespeto. Y eso se llama, de alguna manera, y no quiero ser duro, más bien me freno para no meterlo en ese orden de ideas. Pero eso se llama poca responsabilidad con el servicio público. Él es un servidor público, se debe a lo público, se debe al otro, se debe al servicio de los demás. Y hoy no lo demostró, Y esa pregunta era para él. ¿Cómo se dio el proceso del cambio de los constructores? Hoy los que escuchamos la rueda de prensa del gobernador, sabemos que no se sabe nada de cómo se dio ese proceso. Y ya se empieza a especular de cómo se dio. Dios quiera que no sea así. Dios quiera que no haya sido a través de una decisión totalmente irregular que vaya en contravía del proceso de la construcción de Hidroituango. Otra pregunta que me surge, el estimado del impacto financiero por el cambio del contratista o constructor. Ya estamos hablando por allá y aquí me quiero meter en otro tema. No voy a decir el nombre de la empresa china para no meterme aquí en temas,
pero hoy hay al parecer 10 oferentes que quieren seguir la etapa de las unidades 5, 6, 7 y 8. Y una de esas empresas chinas, al parecer, tuvo una visita hace algunos meses, previa a todo este proceso. Tiene información de primera mano y va a ser de las que va a participar en ese proceso nuevo del nuevo contratista de Hidroituango para las unidades 5, 6, 7 y 8. Yo creo que aquí ya empiezan a generarse ideas que lamentablemente van en contravía de la sana contratación pública y del adecuado recurso o de la adecuada destinación de los recursos públicos. Que no vaya a terminar siendo este un momento coyuntural, porque sí es muy importante saber y conocer cuál información y en qué momento visitó esa empresa china el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango y qué información tiene de primera mano en todo este proceso de contratación que se va a dar. Y lo otro, pero esta sí se la hago a la sociedad, es cuánta plata ha solicitado la sociedad de Hidroituango a EPM y a qué tasa de interés. ¿Por qué hago esta pregunta? Y tiene una claridad conceptual. Todos los recursos que se invierten hoy en el proyecto Hidroituango vienen de EPM. Entonces, toda esa plata que solicite la sociedad de Hidroituango tiene que tener unas tasas de interés y tiene que tener una forma de reponérselo a EPM en el tiempo. ¿Va a ser con más tiempo de posesión de EPM de todo el proyecto de Hidroituango o cómo se va a dar este tema y a qué tasas de interés se está dando hoy? Y por último, Hidroituango es el proyecto estratégico de todos los antioqueños y debemos de ser responsables con su futuro. ¿Cuál es la invitación de este debate? Que nos bajemos de los egos políticos, nos bajemos de la confrontación política de lo que se viene en el próximo año y entendamos que hay proyectos de ciudad, de región que están por encima de cualquier dirigente. Y eso tiene que velarse en el tiempo que así de alguna manera se dé. Muchas gracias, presidente. Yo creo que acá hay unos elementos que nos tienen que dar más paso a más discusión en el tiempo para entender que este proyecto, que es de todos los antioqueños y que tiene recursos públicos, debe ser ese motor de desarrollo y no el motor de desarrollo para unos pocos que al parecer quisieran en el tiempo dinamitar las grandes obras de Antioquia. Muchas gracias por el uso de la palabra.